Bueno, unos minutitos empezamos. Bueno, así que hoy nos toca, hoy estamos en la semana 11, ¿no? Semana 11 del 3 al 8, y según el cronograma nos toca continuidad, ¿sí? Ya terminamos en la clase pasada, hicimos los últimos ejercicios, cambio de variable, que son los últimos ejercicios de límites, lo más difícil que hay de límites. Son poquitos los ejercicios. No sé si se fijan, no sé si van a encontrar, capaz que hay algunos, sí, alguna revisión con cambio de variable, o capaz que más bien de control, habría que buscar, no me acuerdo muchos ejemplos que digamos. Sí, del otro tema de órdenes, ¿sí? Órdenes sí, de eso hay muchísimo. Bueno, así que nos tocaría ahora continuidad. ¿Ah? Eh, Empecemos con las definiciones de función continua en un punto. Bueno, así que sección 7.1, vamos a la definición 1711 de función continua en un punto. ¿Qué tiene que suceder para que la función sea continua en el punto A? Estamos hablando del punto A, es la abscisa, ¿no? Es la X igual a. Entonces, para que sea continua, todo se puede resumir en esta fórmula, ¿tá? Que el límite tiene que ser igual al valor de la función en el punto, ¿tá? El límite cuando X tiende a A. El límite f de X cuando X tiende a A es igual a f de A. Hay que entender que en esta fórmula estamos afirmando tres cosas, ¿no? Primero, que existe el límite de f de X cuando X tiende a A, porque si no, no tiene sentido plantearse una igualdad de algo que no existe. Y para que exista el límite, recordar que dijimos que el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha, porque si no, el límite no existe. ¿Ah? Si dan valores diferentes, no existe el límite, entonces ya no hay continuidad. Segunda cosa a destacar acá, bueno, obviamente tiene que existir el valor de la función en el punto. Aunque exista el límite, todo bien. Si no existe el valor de la función, otra vez, estamos comparando cosas que no existen, ¿verdad? Por un lado no existe con otra que existe, no puede haber una igualdad. Y bueno, y por tercera condición para la continuidad es que los dos puntos anteriores den iguales. Los resultados del 1 y del 2 den iguales, ¿no? Porque el 1 y el 2 pueden existir por separado
y dar diferentes. Entonces los dos puntos anteriores tienen que dar el mismo resultado. Y esa igualdad implica la existencia de cada uno de ellos y que sean realmente iguales. Bien, nosotros vimos distintas condiciones cuando dimos la existencia de límites. Vimos gráficos como este. Por ejemplo, en el gráfico 1 se da la igualdad de la existencia de las dos cosas, del valor de la función, del valor del límite. El valor del límite, ¿cómo lo veo? La existencia, que las dos flechitas se juntan en un punto. Eso significa que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, que el límite existe. ¿Qué es esto que está acá? El límite existe porque los dos límites laterales dan igual. Después vemos que hay un puntito acá. Ese puntito implica que es el valor de la función, que el valor de la función existe. Y por último, todo se junta en el mismo punto, todas las dos flechas y el punto están en el mismo lugar. Quiere decir que la función, que el límite es igual al valor de la función. Ahí hay continuidad. Un ejemplo, f de x igual a x cuadrado, en el punto A igual 1. En A igual 1 vemos que el gráfico es continuo. El límite de x cuadrado cuando x tiende a 1. Sabemos cómo calculamos los límites de los polinomios. Se reemplaza la x por, si x tiende a 1, sustituyo la x por 1, 1 cuadrado me da 1. El valor de la función, si f de x, x cuadrado, también da 1. Así que todo da 1. Las dos cosas existen y dan 1, la función es continua. Cuando la función es continua, se grafica como acá, en la parábola. No se grafica ni flechas ni puntos. En un punto de continuidad, el gráfico es continuo, no graficamos ni flecha ni punto. Lo que quiere decir que la gráfica de x cuadrado es una función continua para todo A real. A puede ser 1, cualquier valor, 1 menos 1, x al cuadrado va a ser una función continua para todo A real. Y lo mismo va a pasar para cualquier función potencial y para cualquier polinomio. Entonces, para allá, por eso es que cuando nosotros calculamos el límite de un polinomio, siempre vamos y reemplazamos. Si yo quiero hallar el límite de un polinomio cuando x tiende a un valor a, voy, sustituyo el a en el polinomio y ese va a ser el valor. ¿Por qué? Porque yo sé que una función polinómica siempre va a ser continua en cualquier número real. ¿Qué otras condiciones vimos cuando estudiamos los límites? Y bien, vimos situaciones como el gráfico 2, cuando el límite, por ejemplo, acá no existe. Si bien existe el valor de la función, veo el puntito, no existe el límite porque los laterales me dan diferentes. El lateral derecho me está dando L, el límite cuando x tiende a A por la derecha me está dando un valor que acá le llamamos L, pero por izquierda me da otro valor que es diferente. El límite cuando x tiende a A por la izquierda no me da L, me da otra cosa. En este caso coincide con f de A. En todo caso podría decir que hay una continuidad por la izquierda, pero no es continua esta función. ¿Por qué no es continua? No es continua porque no existe el límite. La primera condición que habíamos mencionado, tiene que existir el límite, tiene que existir el valor de la función y tienen que ser iguales. No existe el límite. No importa que sea continuo por la izquierda, pero si no existe el límite, la función ya no es continua en el punto A. ¿Está claro eso? Límites laterales diferentes, no existe el límite común, no hay continuidad. Un ejemplo, la función signo.
¿tá? Signo de X. Signo de X. Signo de X, una función, se define así. Es igual a -1 si la X es negativa, es igual a 0 cuando X vale 0, y es igual a 1 cuando X es positivo. ¿Tá? Esta es la definición de la función signo. Es una función definida por 3 partes, 3 fórmulas, ¿tá? de esta manera como está acá. El gráfico de esa función. Bueno, cuando X es positivo, la función vale 1. ¿tá? Acá está una semirrecta en 1. ¿tá? Por la izquierda, el límite de 1 va a ser 1. ¿tá? El límite por la izquierda de esta función signo, cuando X tiende a 0, por la derecha, perdón, por la derecha de la función signo de X, me está dando 1. ¿tá? El límite por la izquierda me da -1. Vemos que las flechas están disjuntas, no se juntan las flechas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no existe el límite. Es como en el gráfico 2. Acá no hay continuidad ni por izquierda ni por derecha, porque el puntito, el valor de la función está en 0. El f de 0 es 0. Entonces, ¿qué situación tenemos acá? El límite por la izquierda, por la derecha me da 1, el límite por la izquierda, X tiende a 0 menos de la función signo, me está dando -1, límites laterales diferentes, no existe el límite de f de x, bueno, signo le vamos a llamar, ¿no? No existe el límite de signo de x. Signo de x, cuando x tiende a 0. Y bueno, no existe el límite, más que exista el valor de la función, la función no es continua en 0. En 0 no es continua. Cuando hablamos de la continuidad, eso se refiere, bueno, salvo que, digamos la función es continua y no aclaramos, nos estamos refiriendo a que es continua en todo el dominio. ¿tá? Bueno, en esta función no es continua solo en el 0, en el resto de los puntos es continua. Y yo en vez de 0 elijo el valor 2, por ejemplo, tanto por la izquierda como por la derecha, como el valor, todo va a coincidir en el mismo punto. En el punto 2 la función sí es continua, pero en el punto 0 no. En el punto 0 tenemos que se separan, difieren los límites laterales y el valor funcional está ahí en el medio. Bueno, así que tenemos un ejemplo de una función que no es continua en un punto, la función signo de X. ¿Qué otra situación vemos? Cuando estudiamos límites vimos 2 situaciones más que están acá en los gráficos 3 y 4. Cuando el límite sí existe, en el gráfico 3, en los dos existe el límite, en los dos gráficos. Las flechas se juntan en un punto. Pero en el gráfico 3 vemos que el valor de la función no me coincide con el valor del límite. Por eso no hay continuidad. Así que ahora estaría fallando la tercera condición que habíamos mencionado cuando hablamos la continuidad. ¿sí? Tenía que existir los límites, el límite de la función, el valor de la función, y tendrían que ser iguales. Acá existe todo, pero son diferentes. El límite no es igual al valor de la función. En el gráfico 3. En el gráfico 4, la función no existe en el punto. Si bien existe el límite, no falla la segunda condición, no existe el valor de la función en el punto A. Funciones que, bueno, con estos ejemplos de estas situaciones, del gráfico 3, por ejemplo. El gráfico, no, vamos primero por el gráfico 4. Un ejemplo, después vemos el 3 que es más difícil. Veamos un ejemplo del gráfico 4 de una función que existe el límite, pero no existe el valor de la función en el punto. Como ejemplo, tomemos esta función f de x, cociente de dos polinomios, x2 menos 1 sobre x menos 1. Vemos que esta función no existe en 1, ¿no? Porque si yo intento reemplazar la x por 1,
Voy a tener 1 cuadrado menos 1, y abajo me queda 1 menos 1. Me queda 0 en el denominador. Que da 0 en el numerador no preocupa, pero da 0 en el denominador. Este 0 dice que la función no existe, el denominador sobre todo, ¿no? Que arriba de 0 no importa, podría dar 1, tampoco iba a ser... el problema es que en el 0 no se puede anular el denominador cuando hay un cociente. La función no existe en 1. Veamos el límite. Tenemos un cociente de polinomio. Para calcular el límite, bueno, las herramientas que usábamos era descomposición factorial, o si no, Ruffini, cualquiera de las dos maneras. Si quieren por descomposición factorial, las raíces de x2 menos 1 van a ser 1 y menos 1. Más menos raíz cuadrada de 1, que son más 1 y menos 1. Si quieren por Ruffini, también, en 1 me daba 0 sobre 0, como vimos, lo podemos bajar por Ruffini. Los coeficientes son 1, 0, menos 1. Si lo bajo por Ruffini, me queda x más 1. X más 1. Acá está el x más 1. Acá está el x menos 1 porque es la descomposición. O si no, por descomposición factorial, que da lo mismo, x menos 1, x más 1. Bien, entonces planteo la descomposición, tacho los factores comunes y me queda x más 1. Estoy calculando el límite, ¿sí? Calculando el límite de x2 menos 1 sobre x menos 1. Bien, me quedó x más 1. A veces cuando calculábamos el límite de cocientes, este paso de acá del medio, el planteo para la simplificación, nos salteábamos ese paso, ¿no? A veces también íbamos directo al cociente x más 1, que es lo que queda después de bajarlo por el fin. Es lo mismo. Bueno, ahora sí, reemplazo la x por 1 y me queda 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite existe y da 2. El límite común. Entonces tenemos que el límite de la función f de x, cuando x tiende a 1, nos dio igual a 2. El límite existe. No existe el valor de la función. Acá está el graficado. Las dos flechas, cuando x tiende a 1, tienden al punto 2. Pero no hay puntito ahí en el medio porque no existe el valor de la función. No hay continuidad porque no existe el valor de la función, por más que exista el límite. Bueno, hasta acá vimos un ejemplo del gráfico 4. Vamos al 3. Un ejemplo cuando existe el límite, existe el valor de la función, pero no es continua porque el límite da igual al valor de la función. Seguimos con esta misma función que veníamos analizando hasta ahora, x2 menos 1 sobre x menos 1. Pero ahora la tomamos como parte de la función g. G de x va a ser x2 menos 1 sobre x menos 1, siempre que x sea diferente de 1. Porque en x igual 1 esta fórmula no me sirve. Y un valor lambda cuando x igual 1. Entonces, ahora la función existe, la función g en 1 existe y vale lambda. En el resto de los valores, la función se calcula por el cociente de polinomios. También va a existir. Así que la función ahora existe en todos los reales. ¿Cómo es el límite de esta función cuando x tiende a 1? Bueno, lo calculamos recién por los dos métodos, por Ruffini y por descomposición factorial, y vimos que el límite de x2 menos 1 sobre x menos 1, después de simplificar, nos daba 2, como está acá. Las dos flechitas
se juntan en el punto 1, 2. O sea que el límite existe y vale 2. Pero el valor de la función en 1 vale lambda. Entonces, ¿cómo será esta función? ¿Será continua? ¿No será continua? Y si no es continua, ¿por qué? ¿Qué es ese Bueno, signo lambda? es la L griega, ¿no? Lambda. Ah, es como una Es un, incógnita. es un parámetro, un parámetro. Ah, Como y tiene valor, trabajamos, por ejemplo. y el valor lo tenemos que discutir nosotros. ¿Se acuerdan Ah, como bien. nosotros en el práctico, en la clase del jueves, discutíamos cuando había parámetros, decíamos, bueno, para estos valores del parámetro, el límite da tanto, y para este valor el límite no existe, ¿no? Entonces, se discute según lambda, según el valor que tome lambda, mi función puede ser continua o puede que no sea continua. Todo depende de cómo sea lambda. Si yo lambda Bien. lo defino como está acá, si lambda es diferente de 2, está más arriba o más abajo, el puntito no se me junta con las flechas. Entonces No la es función continua. no es continua. Si lambda diferente de 2, no hay continuidad en a igual 1. Ahora, ¿qué pasa si lambda es igual a 2? Bueno, si lambda es igual a 2, quiere decir que este puntito de acá tiene que estar más abajo. Tendría que estar ahí a la altura de 2. Ahí. Y ahora sí hay continuidad. Todo se me junta. El lambda igual 2 y el límite es igual a 2. Si lambda es igual a 2, quiere decir que acá yo tengo un 2. Y yo tengo que f el límite es igual al valor. Ahora sí la función es continua. Entonces f es continua. Entonces, cuando nos piden discutir la continuidad en función del lambda, de un parámetro, vamos a calcular el límite, vamos a calcular el valor de la función y vamos a ver cuánto tiene que valer el lambda, ese parámetro, para que la función sea continua. ¿Está claro esto? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Bien, entonces vimos todos los casos posibles, ¿sí? Del gráfico 4, el gráfico 3, vimos con lambda. Si lambda fuera 3, no, estaríamos igual que en el gráfico 3. El valor de la función sería diferente al valor del límite. A ver, vamos a arreglar acá para que me quede como estaba. Ahí. Con un valor de lambda cuando la función no es continua. Bueno, a ver qué viene ahora. A ver, capaz que es esto, 7.2. A ver, un partido que dice, vimos ejemplos, todo tipo de ejemplos de funciones continuas, no continuas, 7.1 hay que hacer. Hay que ver esto. Antes de seguir con 7.2, hay que ver el ejercicio 7.1. Veamos. Viene para acá. Ejercicio 7.1. Veamos el primer ejemplo, primer caso. Una función definida por partes, e a la x, cuando x menor que 0, y 1 sobre x más 1, un cociente, cuando x mayor que 0. Entonces, como está acá, en la parte A, tiene dos partes, un diagrama. A la izquierda
del 0, incluyendo el 0, tenemos la función e a la x, y a la derecha, cuando es estrictamente mayor que 0, un cociente 1 sobre x más 1. Por ejemplo, en menos 4, yo tendría que usar la función exponencial, e a la menos 4, ¿sí? Pero en 1 o en 3, tendría que usar el cociente 1 sobre 1 más 1, un medio, o en 3, 1 sobre un cuarto, 1 sobre 4, para hallar el valor de la función. Bien, discutir qué nos pide el ejercicio. La continuidad, ¿en dónde? ¿En qué puntos son continuas las siguientes funciones? ¿En qué puntos son continuas? Bueno, la función exponencial, si se acuerdan, es una función continua, ¿tá?, para todos los puntos de su dominio. Si se acuerdan el gráfico de la función exponencial, a ver si lo encuentro acá, dimos función exponencial, gráficas, exponencial y logaritmo. Acá vemos el gráfico del logaritmo, acá vemos el gráfico de la exponencial, vemos que en ningún momento en el gráfico hay ningún punto, ni flechas, ni se quiebra tampoco el gráfico como en la función signo. La función exponencial es continua en todo el dominio, en todos los reales, que es el dominio de la función exponencial. La exponencial en sí es continua. Logaritmo pasa lo mismo, pero logaritmo no puedo decir que es continuo en todos los reales porque no, el dominio no son todos los reales, son los reales positivos. Así que el logaritmo también es una función continua en todos los reales positivos, en el dominio del logaritmo. Bien, entonces, volviendo al ejercicio que estábamos trabajando, la función exponencial en sí es continua siempre, para todos los valores. Así que va a ser continua cuando x menor o igual a 0. O sea que vamos a decir que f de x es continua cuando x menor que 0. El igual a 0 no lo voy a incluir por ahora, porque es un punto donde se juntan dos funciones diferentes. Por ejemplo, en el menos 2, por la izquierda y por la derecha es la misma exponencial. No hay duda. Y la exponencial es continua siempre. Así que en menos 2 va a ser continuo. Lo mismo en un menos 4. Por la izquierda y por derecha siempre la exponencial. Ahí cerquita, ¿no? Pero en 0 no es así. Por la derecha ya no es la exponencial. Por eso no estoy incluyendo el 0. Es continua siempre que la x sea menor que 0. En 0 hay dudas. ¿Qué pasa con la parte derecha? El 1 sobre x más 1. 1 sobre x más 1 cuando x vale menos 1 hay problema. En menos 1 hay problema porque me queda menos 1 más 1. Pero el menos 1 no lo voy a usar nunca, porque yo estoy utilizando el x mayor que 0. Para el cociente, el cociente yo lo voy a utilizar como parte de la función para los x positivos. En el menos 1, que será un punto con problemas, no la voy a usar. En el menos 1 voy a usar la exponencial. Así que cuando la función también va a ser continua cuando el x mayor a 0. Porque el denominador no se me anula cuando x mayor que 0. Se anula en menos 1. Y el menos 1 no es parte del dominio del cociente. Es parte del dominio de la exponencial, y la exponencial del menos 1 no tiene ningún problema. Así que mientras la x sea menor o mayor que 0, por ejemplo acá en el 3, no tengo problemas, la función es continua. El único punto donde puede ser discontinua es en el 0. Vamos a aplicar la definición para estudiar la continuidad en 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Dijimos, tiene que existir el límite, tiene que existir el valor de la función,
y tienen que ser iguales. Vamos a verificar las tres condiciones en el punto cero. En el resto de los puntos dijimos que la función ya era continua. Bueno. En 0 le da 1. Sí, y en 0 también va a ser 1. El valor de la función es 1. Bien, entonces decíamos, para la parte exponencial, acá le llamé f1 de x para no confundir con f, que es, el f1 es una parte, no es toda f, ¿no? La exponencial, como dijimos, era continua en todos los reales, entonces va a ser continua cuando menor que 0. La otra parte le llamé f2, que era el cociente, no era continua en -1, en el punto 1. Acá copié x más 1, a ver. Sí, está bien. No es continuo en el punto -1. Pero cuando es mayor a 0 no hay problema. Entonces, de eso dijimos, de acá llegamos a la conclusión que nuestra función iba a ser siempre continua cuando x menor y cuando x mayor. Hay que estudiar el punto 0. Falta el 0. Para que sea continua en 0, tiene que existir los dos límites laterales y tienen que dar iguales. Empecemos con el límite lateral derecho, por derecha. Si es por derecha, me estoy acercando al 0 cuando x es mayor que 0. Tengo que utilizar la parte que llamamos f2, 1 sobre x más 1. Si la x tiende a 0, esto me tiende a 1 sobre 0 más 1, o sea, en el denominador me queda 1, 1 sobre 1, 1. Ahí tengo el valor del límite por la derecha. Voy a calcular el límite por la izquierda. Quiero ver si son iguales. Por la izquierda se utiliza la función exponencial. Vamos a la función exponencial cuando x tiende a 0. Para calcular el límite de la exponencial se sustituye la x por 0 y me queda e a la 0. Recordar que cualquier número diferente de 0 a la 0 da 1. O sea que me dan los dos límites laterales, me dan iguales. Ya puedo decir que el límite existe y vale 1. De acá ya podemos sacar conclusión de que el límite existe. Me falta solo calcular el valor de la función en 0 que decía el compañero, f de 0, para ver si me da también igual 1. F de 0, ¿qué función tengo que usar? Tengo que usar en 0, utilizo la exponencial, porque así está definido, cuando x es menor o igual a 0. Así que tengo que hacer e a la 0 y me da 1. Bueno, vemos que todo da lo mismo. Existen los dos límites laterales, existe el valor de la función, todo da igual. Así que podemos decir que de las igualdades, acá para hacer referencia las numeré, el resultado 4, el resultado 5 y el resultado 6, que dan los límites laterales y el valor de la función, de 4, 5 y 6, puedo concluir que la función es continua en 0. ¿Por qué? Porque todo da igual. Bueno, y lo último que podemos agregar, ya habíamos dicho que era continua en todos los reales menores que 0, en todos los reales mayores que 0, y ahora vimos que era continua también en 0. Entonces, al final, llegamos a la Continua en todo el conclusión que es dominio. continua en todos los reales, en todo el dominio. En todos los reales. Que era continua para los reales menores y mayores, eso era fácil de ver porque una exponencial y la otra era un cociente, pero un cociente que no se anulaba el denominador, cociente de polinomios, donde no se anula el denominador, siempre va a ser continua, y bueno, quedaba por estudiar el 0, que es ahí donde se juntan las dos partes. Hay que hacer los límites, como son funciones diferentes, hay que hacer los límites para cada una, como trabajamos acá. Bueno, así es como se trabajan este tipo de ejercicios, todos por igual. No sé si quieren ver alguno de estos que quedan o podemos seguir viendo a ver otros temas. La parte B es muy parecido, no tiene nada de raro.
o dos polinomios, se estudia por separado los límites y hay que sacar conclusiones. El D, profe. El C que tiene es la misma función, lo único que en el punto 3 es diferente, ya está definida como 5. Así que los límites laterales es 2 veces trabajar con la misma función. Hay que ver cuánto da. El D, dicen. Bueno, a ver el D. El D, una función J, un cociente de polinomios, cuando x menor que 2, x menor a 2, un cociente de polinomios. El cociente de polinomios vimos que mientras no se anule el denominador, no hay problema. A ver, ¿se me anula el numerador, el denominador, cuando x menor a 2? No, el denominador se anula en 2. Mientras x sea menor que 2, no se anula el denominador, la función es continua. Cuando x menor a 2 es continua. Si x menor que 2, el denominador no se anula, cociente de polinomios, la función es continua. Para todos los x menores que 2. Vamos a ver para x mayores a 2. Cuando x es mayor que 2, ¿qué tenemos? Logaritmo de x menos 1. Bueno, para un logaritmo tiene que existir ese logaritmo. ¿Cuándo existe el logaritmo? ¿Se acuerdan la gráfica del logaritmo? Logaritmo existe para positivos, estrictamente positivos. O sea que el x menos 1 tiene que ser positivo para que exista un logaritmo. Entonces, por un lado yo voy a trabajar con los x mayores que 2, con estos x mayores que 2. Yo quiero ver si cuando el x es mayor a 2, el x menos 1 es positivo. Porque si no hay problema, no se puede trabajar con logaritmo de menos 1. Entonces vamos a ver cómo es el signo de x menos 1. A ver si el x menos 1 es positivo cuando x es mayor a 2. Hago el signo de x menos 1. Bueno, el signo de x menos 1 me da más menos con raíz en 1. Cuando x es mayor a 2, por acá estaría el 2, yo veo, no hay problema cuando x es mayor a 2. El x menos 1 es positivo. Cuando x es mayor a 2, el x menos 1 es positivo, logaritmo se puede hacer de un número positivo, existe. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que cuando el x es mayor a 2, la función también es continua, porque el logaritmo es continuo siempre que el argumento, el x menos 1, sea positivo. El gráfico del logaritmo ya vimos, era una curva toda continua, no tenía ni flechas, ni puntos, interrupciones, ¿no? Siempre es continuo. Pero para que sea logaritmo de x menos 1, bueno, entonces la única condición es que el x menos 1 sea continua, que es continua porque es un polinomio, y también queremos que el x menos 1 sea positivo para que exista el logaritmo. Bueno, vimos que es continua y existe. Así que la función es continua cuando el x es mayor y cuando x es menor que 2. Falta estudiar la continuidad en 2. Lo mismo que vimos recién en el ejercicio anterior. Profe. Bien, sí, ¿Y que entonces ya no hacemos los límites ahí? claro. No es Solo en necesario. 2. En 2 hay que hacerlo, sí. Ok. Cuando el x es menor, no hay problema, es continua. Cuando el x es mayor, tampoco hay problema, porque el x menos 1 no es negativo. Entonces falta ver qué pasa en 2. Ahí hay dudas. Para Ok. estudiar el punto 2 se estudia el límite por la izquierda, por la derecha, se estudia el valor en 2 y hay que ver que las tres cosas den lo mismo. Bien, vamos. Profe, una cosa. Sí, ¿Podrías repetir lo último que dijiste de esto de 4 más L? ¿Por qué ahí se puede? bien. Cuando yo tengo el logaritmo de lo que sea, de cualquier función, para que esta función sea continua, necesito que g de x
sea mayor que 0. Si g de x se hace negativa, no me va a existir logaritmo. Entonces no va a haber continuidad ahí donde no existe. Entonces, yo estoy trabajando con los x mayores a 2. Yo quiero saber si el x menos 1 es positivo cuando el x es mayor a 2. Para saber si el x menos 1 es positivo o negativo, le hago el signo. Y después me fijo. Para los x mayores que 2, resulta que realmente es positivo. Bueno, está todo verificado. La función x menos 1 es positiva si el x es mayor a 2. Se cumple lo necesario para que sea continua, logaritmo de x menos 1. O sea, se cumple lo que dice la letra, pero después no Claro, sabemos no bien sabemos bien. qué O raíz sea, sirve. para x3, si para el valor 3, para el valor 4, el logaritmo de x menos 1 existe y es una función continua. Yo puedo sustituir el 3 en la x, no voy a tener problema, no me va a quedar logaritmo de algo negativo, me queda el logaritmo de 2. Logaritmo de 2 se puede calcular, no hay problema. Puedo reemplazar por 4. Me queda el logaritmo de 3, no hay problema. Pero si quisiera reemplazar el valor menos 1 o 0,5, ahí tendría problemas, sí, pero no lo voy a sustituir el 0,5 porque el 0,5 se va a utilizar con la otra función. Y con 2 todavía no sabemos. Y con 2 vamos a estudiar. Vamos a Bien, estudiar genial. ahora en 2, Bueno, que es lo más difícil. Así que muchas gracias. para x menor que 2 es continuo. Para x mayor a 2 es continuo. Solo falta estudiar el 2. Vamos a estudiar el 2. Ahí le Hacemos da los dos logaritmo, límites. le da ¿Sí? Y, logaritmo, le queda 4 más logaritmo, le queda. Cuando se y sí, va a sustituye por quedar 2. más logaritmo de 1, ¿no? Logaritmo de 1 que es 0. Claro. Sí. Bueno, vamos a hacer los límites. Empecemos por el límite lateral izquierdo. El límite lateral izquierdo. A ver, ¿dónde está acá el cuaderno? Acá. Bien, estamos con la parte D. Ahí. Bien, si voy por la izquierda, tengo que trabajar con x2 menos 4 sobre x menos 2. X2 menos 4 sobre x menos 2 por la izquierda. Bien, ¿cómo hacemos para calcular esto? X tiende a 2 por la izquierda. Esto me da 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0 arriba, y 2 menos 2, 0 abajo. O sea, indeterminado del tipo 0 sobre 0. Pero es un cociente de polinomios. Acá puedo usar Ruffini o descomposición factorial, cualquiera de los dos. Si uso Ruffini, esto me queda bajo por 2, 1, 0, menos 4, 1, 2, 2, 4, 0, me quedó cociente x más 2. Y hay que bajar los dos. Si bajo el otro, como es una división entre x menos 2, me va a dar 1. Porque sería 1 menos 2, bajo el 1, 2, 0. Me quedó 1. Así que x2 menos 4 se descompone como x menos 2 por x más 2, y el x menos 1 no hay nada que descomponer porque ya es de primer grado. Lo mismo por descomposición factorial, ¿no? Las raíces son 2 y menos 2 de x2 menos 4. Bien, entonces tachamos el x menos 2 y tachamos el x menos 2, nos queda límite de x más 2, que da 4. Bueno, el límite lateral por la izquierda está dando 4. Calculamos el límite lateral por la derecha. Si se acuerdan, logaritmo de 1 da 0. Es la única raíz que tiene logaritmo. Así que cuando x tiende a 2, acá se tiende a 2 menos 1, 1. Logaritmo de 1 tiende a 0. Así que me queda 4 más 0
me da 4. El límite lateral por la derecha igual a 4. Bueno, el lateral izquierdo dio igual al lateral derecho. El límite existe, el límite común, y vale 4. A ver, el valor de la función en 2. ¿Qué parte vamos a utilizar para hallar el valor de la función en 2? F de 2. Corresponde usar esta de acá abajo, porque ahí está el igual, ¿no? Y nos queda otra vez 2 menos 1, 1. Dijimos que el logaritmo de 1 era 0. 0 más 4, 4. Todo dio igual. Lateral izquierdo, lateral derecho. El valor también dio. O sea que la función es continua en 2. Y como habíamos ya visto que era continua en el resto de los puntos, es continua en todos los reales, en todo el dominio. ¿Quedó claro esto? Profe, perdón, yo no entendí el principio de todo, o sea, la primer partecita. Esta de acá la difícil por el x menos 1. No, en realidad me costó más la primera. ¿Esta de acá? ¿Esta? Sí, esa, sí. Bien. Nos estaba dando 0 sobre 0, ¿no? Porque estábamos calculando Sí, el límite de 2. x2 menos 4 y x menos 2, porque x tendía a 2 por la izquierda, ¿no? Porque nos estamos aproximando por acá. Sí. Y nos está dando que arriba te queda 4 menos 4 y abajo te queda 2 menos 2, 0. O sea, indeterminado 0 sobre 0. Sí. ¿Qué hacemos acá? Una de dos. Si conocemos todas las raíces, podemos hacer descomposición factorial, o si no, Ruffini. Las raíces de x2 menos 4, si quiero la descomposición factorial, van a ser 2 y menos 2, ¿no? Me queda más menos 2. O sea que la descomposición factorial, ¿cómo queda? X menos 2 por x, le resto el menos 2, me queda más 2. Ahí está la descomposición factorial. X menos 2 por x más 2. X menos 2 y x más 2. Abajo lo dejé como está. Por ahora no, estoy haciendo solo la descomposición. Ahora empiezo a tachar. Se fue acá, se fue acá. Nos quedó solo el x más 2. O sea, si la x tiende a 2, me queda 2 más 2. Ahí da 4. ¿Está claro esto? Sí, y, igual, profe, capaz que yo no me supe explicar, pero cuando usted resonó la primer parte, desde que empezó de 0 el ejercicio, Sí. que tenía que tomar el punto 1, como hizo en el ejercicio anterior, que para estudiar la existencia y todo eso, Sí. entendí que en el de logaritmo hizo el signo de x menos 1, eso lo entendí perfecto, pero no Sí. entendí cómo se dio cuenta de que la función era continua en x a la 2 menos 4 sobre x menos 2. ¿Es por eso? O sea, la deducción Claro. es por toda esa cuenta. No. Que la función era continua, yo quería demostrar que era continua para los puntos cuando x menor que 2. Sí. Cuando yo tengo un cociente de polinomios, Ujú. mientras no tenga raíces el denominador, la función es continua. Cuando x es Ok. menor a 2, no hay raíces del denominador. La única raíz del denominador está en 2. No es menor que 2. Entonces Ok. no hay problema. Cuando x es menor a 2, el denominador no se anula y la función entonces es continua. Cuando Ahora sí tengo entendí un perfecto. cociente de polinomios, para que sea continua la función, todo el cociente, el denominador tiene que ser diferente de 0. Perfecto, perfecto. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en el ejemplo de si x menor a 2 con el cociente, qué Sí. hubiera pasado si en el numerador te Sí. hubiera quedado un número cualquiera
Sí. y abajo hubiera sido 0. Bueno, entonces, claro, está bien. Ponele que acá me hubiese quedado, no sé, un número, 1 sobre x menos 2, una cosa así. Entonces, cuando yo le hago el límite x tendiendo a 2 por la izquierda, bueno, ¿qué pasa acá? Esto me está tendiendo a 0. Hay que ver de qué signo, si es 0 más, 0 menos. Eso hay que verlo. ¿Ah? Pero de todas maneras, 1 sobre Claro, 0 tendría 0 me va más. a dar un infinito. Sí, Hay que ver si es infinito más, infinito menos, por la regla del signo. Hay que estudiar el signo de este 0, el signo de x menos 2. Habría que estudiarlo eso. Ah, bueno, no es tan difícil. Signo de x menos 2, sabemos que en 2 da 0, por derecha más, por izquierda menos. Así que te va a acá quedar me da 0 2 menos. menos. Regla del signo, 1 sobre 0 menos, menos infinito. Sí, Bueno, por la izquierda yo tengo un menos infinito. Por derecha tengo un 4. No hay continuidad. Son diferentes. ¿Ah? Por claro. la izquierda me da una cosa, por derecha me está dando 4, dan resultados distintos. Bien, está. No es Con continuo. infinito se puede evaluar también igual que con Lo números mismo, reales. la misma regla, pero cada vez que me dé infinito, continuidad no va a haber. Porque el valor de la función en 2 no puede dar infinito nunca. Bien, claro, Donde me aparezca un límite lateral que da infinito, yo puedo cortar todo y decir que la función ya no es continua. No tengo por bien, qué seguir trabajando. Ya, no importa cuánto valga f de 2, no importa cuánto dé el límite por la derecha, ya tengo 1, me dio infinito, continua no va a ser. Puede está. ser Muchas por gracias. distintas razones. Capaz que no es continua porque no existe el límite, capaz que no es continua porque el límite existe, pero da diferente al valor de la función. Claro, está, ahora entendí. Gracias. Bueno, así que estas situaciones, pero haya quedado claro cómo trabajamos. Siempre es la definición, por izquierda, derecha y el valor de la función. Bueno, 7.2 es como el que vimos hoy al principio de la clase, con un parámetro. Hay que discutir, ¿viste? Como acá dice, discuta según el valor del parámetro, cuando es continua, cuando no es continua. No sé si les parece ver esto. Hay otro más. Sí, con parámetro 1 sí. Bueno, hay 2 con parámetros. Bueno, vamos con el 7.2. 7.2 con parámetros. Práctico. Práctico 7.2. Ah, no, está el mismo. Bien, así que tenemos definida una función x más lambda con parámetro cuando x menor o igual a 2. Acá a la izquierda, incluyendo el 2, es una función lineal, x más lambda con un parámetro lambda. Y a la derecha, un cociente de polinomios. Sabemos que mientras no tenga raíces, el denominador, ese cociente va a ser continua. Raíces en general puede tener, pero a mí me importa que esas raíces no sean mayores que 2. Si las raíces del denominador son menores que 2, todo el cociente es una función continua. Pero a ver qué es lo que pide. Capaz que no me está pidiendo de estudiar la continuidad en todos los reales, me pide estudiar en algún punto en particular. Discute según lambda en qué puntos la función es continua. Bien, así que hay que estudiar en todos los puntos. Bueno, empecemos estudiando cuando x mayor, cuando x menor, quedó igual que en los otros casos.
Bien, entonces teníamos así, ¿no? Con este diagrama. Vamos a buscar las raíces del denominador. Por recordar que el denominador tenía que tener raíces para que sea una función continua todo el cociente. Las raíces tienen que estar fuera del dominio, tienen que ser menores que 2. Voy a buscar las raíces para ver si son menores que 2. Bien, aplicamos Bhaskara a x2 menos x menos 6. Las raíces nos están dando menos 1 más menos raíz cuadrada 1 menos 4 por a por c sobre 2. Ahí da 25. 1 más 5 más menos 5 sobre 2. Así que son 6 sobre 2, 3 menos 4 sobre... No, menos 3, ¿no? A ver. Menos 3 y 2. Porque acá es menos 1. 3 y 2. Menos 3 y 2. Menos 3 y 2. Era menos 1. Bien, entonces, cuando el x es menor, no, cuando el x es mayor que 2, no hay raíces para mayores que 2. En 2 hay una raíz y en menos 3. Pero cuando x mayor a 2, en todos estos puntos, no hay raíces. Esto es continuo. No hay ninguna raíz que sea 3, por ejemplo. Hay en menos 3. El 2 no me importa porque no está, acá dice no incluido. Y además que en el 2 es un punto muy particular, hay que estudiarlo por separado. En los puntos internos, cuando x es mayor a 2, no hay raíces, función continua. ¿Qué pasa con esta otra función? Con la parte derecha. ¿Por qué buscamos las raíces? Perdón que me Porque, perdí ahí. claro, si llega a aparecer por acá una raíz en 3, la función Sí. ya no va a ser continua en 3. Porque no se puede, no está definida en 3. No está. Imagínate que acá en de menos 3 me hubiese dado más 3. La conclusión Sí. sería, la función no me existe en 3, no es continua en 3. ¿Por qué? Porque en 3 el denominador se hace 0. Entonces no se puede calcular f de 3. Pero no me dio más 3, me dio menos 3. En más 3 no hay ningún problema, la función existe, el denominador no se anula y la función es continua. Siempre que yo tengo un cociente de polinomios, hay que verificar que el denominador no se haga 0 ahí donde está definida la función. En este caso está definida para x mayor a 2. Quiero que las raíces no haya ninguna raíz mayor que 2. Igual a 2 no me importa. ¿Sí? Así que con menos 3, ahí el denominador no da 0. Sí, Con en 3 menos 3 positivo da. En menos 3 da. da 0. Da menos 3, sí, pero el menos 3 está del otro lado. En menos 3 no se va a utilizar el cociente de polinomios. El cociente de polinomios se usa acá, cuando x es mayor que 2. Y no hay ninguna raíz que sea mayor a 2. Y con 2 también no da 0, ¿no? Así que ese Con digo, 2 de calcular da la... 0, porque el 2 sí, pero el 2 se va a utilizar por separado, ¿se acuerdan? Vamos a estudiar el límite por la izquierda, el límite por derecha y el valor en 2. Y ahí vamos a estudiar a ver si es o no continuo. Bien. Pero para los Profe. puntos mayores que 2, 2,5, 3, 4, todos estos valores, ninguno de esos valores me va a anular el denominador, porque las raíces no son mayores a 2. ¿Sí? Profe, entonces si ahí en el polinomio diría si x es mayor o igual a 2, ahí ya no sería continuo. No, de todas maneras, el 2, el punto 2, es un punto muy particular porque se juntan dos dominios por separado, dos funciones distintas. Hay que estudiarlo aisladamente. Hay que separarlo, se va a estudiar de otra manera.
Los puntos internos, cuando x es mayor que 2 y cuando x es menor que 2, ahí yo miro cómo son las funciones. En el caso cuando x menor a 2, tengo una función lineal. No me importa cuánto valga lambda, es una función lineal, es un polinomio. Y los polinomios son siempre funciones continuas. Cuando x es mayor a 2, bueno, cuidado, tengo un cociente. ¿Qué pasa con el denominador? ¿Se anula? No, las raíces no son mayores a 2. No se anula. No hay problema entonces, es continua. Si se me llega a anular el denominador, entonces ya no va a ser continua en ese punto. Pero como no tiene raíces mayores a 2, es continuo. El punto 2, no importa a quién pertenezca el 2, arriba o abajo, se juntan dos funciones, una x más lambda y la otra el cociente. Son dos funciones distintas. Hay que ver los límites laterales y el valor de la función. Gracias, profe. Bien, entonces decíamos que cuando mayor a 2 era continua, cuando menor a 2 era continua, y en el punto 2 no se anula el denominador, es continua porque es una función lineal. Veamos el punto 2. Para el punto 2, empiezo con el límite por la derecha, que es el más difícil, porque por la izquierda es lineal, en 2 me va a quedar 2 más lambda, es muy fácil, ¿no? Por derecha, ¿qué pasa cuando x tiende a 2? Vamos a ver de qué tipo de límite tenemos. El numerador, ¿a qué me está tendiendo? 4, 12, 14 menos 14, 0. El denominador, ya habíamos calculado que 2 y menos 3 eran raíces, así que 0. Indeterminado, 0 sobre 0. O busco las raíces, pero más fácil, bueno, las raíces del denominador ya las tengo, pero no tengo las raíces del numerador. ¿No? Ruffini me parece más práctico acá, ¿no? O si no, tengo que buscar la otra raíz una raíz ya conozco, 2 del numerador, porque por algo me está dando 0 el numerador en 2. La otra raíz la tengo que buscar. O hago Bhaskara, que es más costoso, o Ruffini. Vamos por Ruffini. Ruffini. Necesito Ruffini para cada uno, ¿no? Que voy a descomponer los dos. Bueno, las tablitas me quedaron así. 3 menos 7, 2. Un tercio creo que era, profe. Sí, x más 1. Sí, x más 1 menos un tercio, ¿no? Y la otra, bueno, bajé el 3, 6, me da menos 1, menos 2, 0. O sea, 3x menos 1. Capaz que acá es un tercio, ¿no? En esta sí. Y sí, acá sí es un tercio. Y la otra me queda x más 3. O sea, me está quedando así. Después de simplificar, acá no estoy planteando las... pasé directo a los cocientes. 3x menos 1 y x más 3. Y bien, si la x tiende a 2, ¿qué me queda? 6 menos 1. Me queda 5 sobre 5. 1. Lateral por la derecha me está dando 1. Veamos el límite lateral por la izquierda. Por la izquierda es una función lineal, dijimos. Es bien fácil. Es un polinomio. Se sustituye la x por 2. Me quedó 2 más lambda. Por la izquierda me da 2 más lambda. Por la derecha me da 1. A ver cuánto vale la función en 2. La función en 2 me tengo que fijar qué función tengo que usar. La lineal, 2 más lambda. Te va a dar lo mismo, 2 más lambda. 2 más lambda me da lo mismo que 2 más lambda, pero por otro lado me está dando 1. Entonces, para que sea continua, yo no sé cuánto vale lambda. Hay que discutir según lambda, porque el lambda puede tomar un valor cuando este 2 más lambda se hace igual a 1. Y entonces ahí sí vamos a tener continuo. Tiene que ser menos. Claro, entonces para que sea menos 1, ¿no? Entonces, para que sea continua,
el 2 más lambda tiene que ser igual a 1. Desde del resultado 9 y 10, ¿no? A ver, son varios resultados. Acá hay otro. Este también, vamos a ponerle un número. Ahí está. Del 9, 10 y 11, del límite por la derecha, del límite por la derecha, por la izquierda, y el valor de la función, de los resultados 10, acá en vez de 2 va 11, y, no, 10, no, acá va 9. Del 9, 10 y 11, de los tres resultados que obtuvimos, los dos límites más el valor de la función, para que sea continua en 2 se tiene que cumplir que 2 más lambda sea 1. O sea que el lambda igual a menos 1. Ahí va a ser continua. Si lambda es igual a menos 1, la función es continua en todos los reales. Si lambda es diferente de menos 1, entonces no va a ser continua solo en 2. En el resto no hay problema. En el 2 no va a ser continua. En todos menos el 2. Esa es la respuesta final. Profe, ¿Sí? ¿de dónde sale ese 9, 10 y 11? Era para hacer referencia a estas fórmulas. El 9 le llamé al resultado del límite lateral por la derecha, que me dio 1. Al Ok. límite lateral por la izquierda, le llamé a este resultado 10. Al valor de la función en 2 le llamé resultado 11. Me quedaron así las numeraciones porque ya venía Del fórmulas ejercicio anterior. de los anteriores, por eso me quedaron así. Gracias, Ustedes le profe. pueden poner 1, 2, 3, como quieran, ¿no? A, B, C, una forma para que se entienda de dónde saco las conclusiones. Entonces, juntando esos tres resultados, que acá me quedaron 9, 10 y 11, para que los tres den lo mismo, el 1 tiene que ser igual a 2 más lambda, o sea que el lambda tiene que ser igual a menos 1. Cuando lambda es menos 1, la función es continua en 2 y en todos los reales. Si lambda es diferente, en 2 no va a ser continua, en todos menos el 2. Profe, o sea que las respuestas que nos van a aparecer en la revisión como posibles Acá. respuestas son así, como esa. Ahí Sí. va. Bien, Sí. gracias. Tienen que buscar la opción que diga, es continua, para tal lambda es continua en todos los reales. Bueno, eso sería correcto. Otra opción podría ser, si lambda menos 1, f es continua en reales menos el 2. Y otra puede ser, independientemente de lambda es continua siempre. Bueno, no es así, falso. En realidad siempre hay solo una respuesta correcta, ¿no? O sea que estas dos no pueden estar. Podría aparecer la primera parte, cuando es continua en todos los reales, cuando lambda menos 1, o podría aparecer una opción así, que es continua cuando lambda diferente de menos 1 es continuo en los reales, menos el 2. Y después otras tres falsas. Bueno, ¿quedó claro esto? Hay O sea que más si para... ¿Sí? hacemos lambda, es correcto que le pongamos que es siempre continua en los reales, vamos a decir, porque ya tenemos, si no halláramos lambda es diferente. Digamos, que es en todos los reales, sí, cuando lambda es igual a menos 1. Ah, pero ya Esa la es la hallamos. O sea, para ese valor de lambda, la función va a ser continua en todos los reales. Para otro valor de lambda, no. Va a ser continua en todos menos el 2. En el punto 2 no hay continuidad. Si lambda vale otro valor diferente de menos 1, la función no es continua. Porque recordar que lambda es un parámetro. Es x más lambda. O sea, la función depende de lambda. Si yo en lambda pongo menos 1, entonces la función queda continua en todos los reales. Pero si lambda es de otro valor, lambda igual 3, por ejemplo, entonces ya no va a ser continua en 2. En el resto sí, pero en 2 no.
Pero los límites laterales eran distintos. Bien. Bueno, queda acá uno más con parámetros. AB, lo dejamos para que ustedes lo vean. Cualquier cosa en la clase que viene podemos analizarlo. Teorema 712. Continuidad de la función compuesta. Bueno. A ver si tenemos acá algo de la función compuesta. Bolzano, Weierstrass, continuidad. Acá puede estar. Propiedad de la función continua. No, esto todavía no. No, Bolzano. Bueno. No, esto ya lo dimos. Bueno, acá poca cosa de la función compuesta. Veamos acá nomás directo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de composición de funciones? A ver, yo puedo tener acá tengo que tener el diagrama. Tiene sustitución, esto es límites. 7.1, 7.2. Bolzano, continuidad. Extremos. Weierstrass. Función compuesta. A ver dónde fue que habíamos dado función compuesta. Cuadrática. Lo vimos al principio, ¿no? Cuando dábamos función lineal. No me acuerdo dónde estaba. Bueno, no importa. Está. Era así. Ah, en más sobre funciones era que vimos, me parece. A ver, más sobre funciones. Función compuesta, acá está. Acá está. A ver si se acuerdan de la función compuesta. Eran dos funciones, ¿tá? Y con dos armábamos una, que es la que tiene la flecha en rojo. ¿Tá? Entonces tenemos una función f, ¿tá? Que va de A en B. El codominio está en B. El dominio está en A. Una función g que tiene dominio en B, que es el codominio de f, y codominio en el conjunto C, ¿tá? Que es este tercer conjunto a la derecha. Entonces, ¿a qué le llamábamos la función compuesta? En este caso era una función g o f, ¿tá? Que tiene dominio en A y codominio en C. O sea que G o F va a tomar un X, por ejemplo, en -2, ¿tá? Y la imagen no es 4, sino que es 2, el resultado final, ¿tá? De las dos compuestas. ¿Se acuerdan cómo trabajábamos con esto, no? Esto fue tema para el primer control. ¿Tá? Del -2, la imagen es 2. ¿Tá? Por eso, bien, entonces el teorema dice que cuando son funciones continuas, cada una de las dos, de las componentes, la f y la g, las dos son continuas, la función compuesta va a ser una función continua. Pero cada cual tiene que ser continua en su dominio. Por ejemplo, la f tiene que ser continua en -2, pero la g tiene que ser continua en 4. ¿Tá? Entonces, yo no puedo exigir la continuidad de g en -2, que no está en su dominio. Entonces, cada cual tiene que ser continuo en su dominio. Entonces, la compuesta va a ser continua en general.
Eso es lo que dice el teorema. Veamos bien. Acá está. F va de A en B, igual que en el diagrama. G de B en C. Entonces acá dice, F tiene que ser continua en A. Porque parte desde A y se aplica la función F y terminamos en un punto, llamémosle B, que es el valor de F de A. Y después este valor lo retoma la función G y me da el resultado final, llamémosle C. Entonces G tiene que ser continua en B y la F tiene que ser continua en A. F continua en A y G es continua en B, o que es el F de A. Entonces la compuesta va a ser continua en A. Cada cual tiene que ser continua en las hipótesis del teorema. En todo teorema tenemos hipótesis y tesis, ¿no? Ojo que hay preguntas sobre esto muchas veces, ¿no? En un teorema vamos a tener una hipótesis y una tesis. La hipótesis del teorema, acá, ¿cuáles son las hipótesis? Que F es continua en el punto A. F continua en A. Y segunda parte de la hipótesis es que G es continua en F de A, que sería el punto del medio ahí, del diagrama, el punto B que habíamos, este puntito B. Entonces la tesis, ¿qué es lo que se afirma cuando se cumplen las hipótesis? Es que la compuesta GOF es continua en A. Hay una Profe, hipótesis y una tesis, ¿sí? ¿puede ser G o F o F o G también al Bueno, revés? Bueno, bueno, en general existen, como concepto existen, pero cuidado, si yo voy a armar la función F o G, entonces el diagrama me cambia un poco. En el punto A, lo primero que se va a evaluar va a ser G. sí, Y sí, acá voy a tener un valor G de A. Y en G de A va la otra función F con un valor final que vamos a llamarle, no sé, C. Entonces yo sí, tengo que pedir que G ahora sea continua en A, me cambia la hipótesis. ¿Se ve la diferencia, no? Ahora las hipótesis son distintas. Ahora la que es continua es G en A y F continua en ¿dónde? En G de A. G de A. Sí, sí, Entonces la tesis va a ser, ahora es distinta, ahora es F o G en A. sí. Bien, ¿Ah? profe, gracias. Pero está bien. Es lo mismo, pero cambiando, permutando las componentes de la función compuesta. Una cosa es Claro, la FOC, otra. se cambiarían los codominios ahí, ¿verdad? Claro, claro, claro. Cambian los Bien, dominios, codominios, cambia todo. Entonces, hay una FOC y una GOF. Para cada forma como sea la compuesta va a quedar diferente. Pero bueno, esto no es de los más complicados de hipótesis y tesis. Ahora cuando lleguemos al teorema de Bolzano y Darboux hay que poner mucha atención en eso, de cuál es la hipótesis y cuál es la tesis, porque después en las opciones aparecen preguntas de ese tipo, con opciones con la tesis y la hipótesis. Bien, y acá hay un ejemplo, E a la x3. Si se acuerdan, para armar una función compuesta, ¿cómo hacíamos? Si tenemos una función, acá, g de x igual e a la x, y f de x igual x3. Entonces, ¿cómo armamos la compuesta? A ver cuál es que vamos a armar acá. En algún lugar dice cuál de las dos, h, pero no dice cómo es la h. Bueno, entonces vamos a armar la función GOF.
gof. Bueno, la función gof, ¿cómo se arma? Se toma, si se acuerdan, para llegar a la fórmula de la compuesta, había que tomar la que estaba más cerca de la x, la f, el x3, y sustituir en la x de la otra función. Así se arma la compuesta. Así que me queda e a la x3. ¿Ah? Esa es la gof. Y según el teorema que vimos, si las componentes son continuas, pero acá había que verificar, ¿sí?, que sea continua en qué punto, como dijimos, pero nosotros sabemos que la función polinómica x3 es continua en todos los puntos, en todos los reales. Lo mismo para la exponencial. Así que no importa, no hay que verificar punto por punto. Sabemos que ambas son continuas siempre en todos los reales, así que la compuesta e a la x3 va a ser continua en todos los reales. De la misma forma, si armo la función compuesta FOC, ¿cómo sería ahora? La FOC es cambiar e a la x, ahora al revés, la e a la x va en el lugar de la x de x3, así que me va a quedar e a la x todo a la 3. ¿Ah? Me queda e a la 3x. Bueno, esta función e a la 3x es una compuesta de dos funciones continuas. Y las dos son continuas en todos los reales. Así que esta FOC también va a ser continua en todos los reales. ¿Tá? Por lo general vamos a tener funciones así, fáciles, porque ambas van a ser continuas en todos los reales, y entonces la compuesta va a ser continua en todos los reales, en todo su dominio. Bien. ¿En qué punto son continuas las siguientes funciones? Bueno, esto es parecido a lo que veníamos trabajando, pero la única diferencia es que ahora hay compuestas. Pero el límite se estudia de la misma forma, todo igual, ¿tá? No sé si vale la pena detenernos en alguno de estos. Es muy parecido, todo igual, hasta trabajamos con parámetros y todo, ¿tá? Es parecido al 7.1, todo igual. Límite por la izquierda, límite por la derecha. A ver si yo tengo acá alguno de estos, 7.2, ya lo podemos cerrar. El 7.4. Veamos algún ejemplo, mostrarles que acá no cambia casi nada. 7.4. 7.4. Ok, hay alguno ahí interesante. El A. X2 más X y 2 sobre X. Bueno, acá no hay mucha composición. Es muy fácil, X2 más X. No tiene sentido. Se estudian los dos límites laterales y el valor de la función. Acá está abajo del todo. El límite por la izquierda, el límite por la derecha, el valor de la función. Todo da igual en este caso. Esto es continuo. Acá, logaritmo de 1 menos x. Es una función compuesta de logaritmo con un polinomio. El logaritmo es continuo, el polinomio es continuo. Las dos son continuas. Pero, claro, ojo que el logaritmo no permite que su argumento sea negativo. Si no es negativo el 1 menos x, la función compuesta va a ser continua. Eso hay que verificar. Por eso le hago el signo a 1 menos x y me fijo. Cuando el x menor a 1 es positivo, entonces el logaritmo es continuo. Existe. Después, la exponencial. Hay una compuesta de un polinomio 4x menos x2 con la función exponencial. Bueno, los polinomios son continuos siempre. La exponencial es continua siempre. Entonces, por el teorema que vimos, la función, la parte g, que acá se llama g2, es continua
siempre que x sea mayor que 1. Es continua para todos los x, de que para x mayor a 1 va a ser continua. Para x menor que 1, verificamos que el 1 menos x sea positivo, entonces el Profe, logaritmo de 1 menos x es continuo, ¿sí? profe, una consultita. ¿Por qué Sí, ahí en el signo de 1 menos x le queda el sí. positivo de este lado? ¿No tendría que ser al revés ahí? No, porque es menos x más 1, ¿no? El coeficiente principal es negativo, empieza con menos, Ah, perdón, claro. ¿no? Disculpe, Por gracias. eso, capaz que te confundió un poco que está desordenado. En vez de x menos x más 1, dice 1 menos x. Pero cuidado con eso. Como acá decía 1 menos x, no siempre va a quedar, se va a plantear ordenado el polinomio, ¿no? Puede quedar así como está acá. Entonces, cuidado que cuando tenemos logaritmo tenemos que tener esa precaución de que no me vaya a quedar ahí negativo, algún punto de no existencia. Pero bueno, acá verificamos que realmente es positivo. Entonces el logaritmo de 1 menos x va a ser una función continua por composición de funciones. La exponencial con un polinomio es continua por composición de funciones. Por el teorema 721 que vimos recién. Continuidad de la función compuesta. Así que otra vez para la exponencial con logaritmo, otra vez va a ser una función compuesta de dos funciones continuas. Bien, falta estudiar el punto 1, por izquierda y por derecha, ahí donde se juntan las dos funciones, ¿verdad? Por izquierda, por derecha y el valor de la función. Por izquierda es logaritmo de 1 menos x. A ver a qué me entiende. 1 menos x por la izquierda me está tendiendo a 0, pero ¿0 de qué signo? Por la izquierda, 0 más. Acá lo tengo en el signo de 1 menos x. Logaritmo de 0 más, si se acuerdan, propiedades, menos infinito. Ojo, no estoy evaluando logaritmo en 0. Esto significa una notación abreviada de que el límite, cuando x tiende a 0 de la función logaritmo, da menos infinito. ¿Tá? Lo escribimos así. Logaritmo en 0 por derecha, menos infinito. El límite por derecha, el límite por derecha de la función g, por derecha tengo que trabajar con la función exponencial, la compuesta de la exponencial con polinomio. Si la x tiende a 1, el numerador me tiende a 4 menos 1, 3. O sea, e a la 3. En realidad podría no calcular todo esto, como dijimos. Donde haya un límite lateral infinito, ya no existe el límite. Bueno, no es continua. Capaz que existe el límite, pero no es continua. Cuando al tener un infinito, ya no va a ser continuo, ¿no? Yo lo que quiero es la continuidad. Bueno, pero acá, como trabajamos más, tenemos más resultados. Por la izquierda dijimos que es infinito, por derecha nos dio un número, ¿ah? Son diferentes, no existe el límite. Y bueno, si no existe el límite, no es continuo. De En igual el forma, punto 1, en el si no punto da 1, infinito, no. si acá Disculpe, me profe. hubiese dado menos infinito, entonces el límite iba a existir, pero igual no iba a ser continuo, porque el valor de la función no me puede dar infinito. A donde aparezca un infinito, ya la continuidad no se va a dar. A partir de acá, yo esto podría no calcular nada, de esto no saber nada y decir que no es continua ya directamente. Tener un infinito, el valor de la función infinito no me va a dar. Así que continuidad no voy a tener. Bueno, así que es otra vez lo mismo, pero un poco, capaz que ahí se puede complicar un poquito la compuesta, pero no demasiado porque tenemos el teorema donde sean continuas las componentes, pero en la práctica se trabaja lo mismo. Propiedades de las funciones continuas. Bien. Propiedades de las funciones continuas.
vamos a definir, veníamos hablando sobre funciones continuas, por ejemplo, un polinomio, sobre todos los reales, ¿sí? Vimos ejemplos de funciones continuas en todos los reales menos un punto. Ahora vamos a hablar de funciones continuas en un intervalo cerrado, como acá, entre A y B, entre dos números reales. ¿Tá? Decimos que es acotado el intervalo. ¿Tá? Está acotado entre dos números, entre A y B. Es un intervalo cerrado y acotado. No acotado sería de 1 a más infinito. No es ese tipo de intervalos que vamos a ver. ¿Tá? De menos infinito a 2. Bueno, eso sería no acotado. Ahora queremos hablar, nos estamos refiriendo a una función continua en un intervalo cerrado y acotado. Entonces, ¿cuándo decimos que la función es continua en un intervalo cerrado y acotado? Bueno, tiene que ser continua en los puntos interiores del intervalo, ¿tá? En un punto P, por ejemplo, entre A y B. Bueno, para ser continua en un punto P, ¿cómo hacemos? Como siempre, el límite por la izquierda, por la derecha y el valor de la función. Nada nuevo. Pero en el punto extremo del intervalo, yo no puedo exigir la continuidad por la izquierda, por la derecha, por ejemplo. Porque por la derecha la función no está definida. Mi función está definida en un intervalo entre A y B, acotado. Yo no tengo el valor de la función, por la derecha no le puedo calcular el límite. Entonces lo que se pide en el punto B, que exista el límite solo por la izquierda. El límite lateral izquierdo, o sea, una continuidad por la izquierda. ¿Ah? Y en el punto A pedimos continuidad por la derecha. Solo que el límite lateral por la derecha sea igual al valor de la función. En el extremo derecho pedimos continuidad por la izquierda. En los puntos interiores la continuidad común por los dos lados con el valor funcional. ¿Está claro? ¿Tá? Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, continua en los puntos interiores y continuidad lateral por la izquierda y por derecha en los extremos, decimos que es continua en todo el intervalo cerrado y acotado. Esa es la definición de función continua en un intervalo. Ejemplos. Bueno, un ejemplo de una función que no es continua en un intervalo cerrado y acotado. Por ejemplo, acá un gráfico así. ¿Qué les parece? ¿Por qué este gráfico no corresponde a una función continua en un intervalo cerrado y acotado? Y bueno, en el punto interior, entre A y B, yo veo que los límites laterales son distintos. No existe el límite en un punto interior, en P. La función no puede ser continua entre A y B, porque vemos que en un punto del medio, ¿tá? Mi gráfica no existe. Mi gráfica, digamos, en un punto interior no se cumple la continuidad. ¿Tá? La primera condición acá de la definición. ¿Tá? La función tiene que ser continua en los puntos interiores. No puede haber un punto interior, ¿tá? Como en este diagrama, con este gráfico, donde la función no es continua. ¿Tá? No se cumple, no es continua porque no es continua. Este gráfico de acá, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué esta función no es continua en el intervalo AB? Y porque el límite en el punto B, el límite por la izquierda,
no es igual al valor de la función. El límite de f de x, cuando x tiende a b por la izquierda, me está dando L. ¿Tá? Y el valor de la función, ese L, no es igual al valor de la función en B. El valor en B está acá abajo. ¿Tá? Son diferentes. No son iguales. La función no es continua en el intervalo AB porque no es continua en B. ¿Tá? Entonces, la no continuidad se puede dar porque, bueno, no se cumpla alguna de las tres condiciones que vimos. O hay alguna discontinuidad en el medio, en algún punto interior, o discontinuidad en alguno de los puntos del extremo, en A o en B. Bueno, eso en cuanto a la definición. Ahora vamos al teorema de Bolzano. Casi que terminamos este tema. Teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice así: si tenemos una función continua en un intervalo cerrado y acotado, pero, bueno, esta digamos, bueno, a ver cómo podríamos separarlo. Es importante. Hipótesis, función continua en intervalo AB. Digamos hipótesis 1. Hipótesis 2, el f de A por f de B menor que 0. ¿Qué significa esto? Que si empiezo en un valor de la función en A, la función es negativa, en B la función tiene que ser positiva. ¿Ah? Los extremos f de A y f de B son de signos opuestos. Si el f de A es negativo, el f de B es positivo. O al revés, como está acá. Si el f de A es positivo, el f de B es negativo. ¿Tá? Así que tenemos dos hipótesis. La función es continua en todo el intervalo AB, lo que implica que para los puntos interiores y los extremos. Hipótesis 2. El f de A con el f de B son de signos opuestos. Tesis del teorema. Viene acá, a partir. Entonces, esa es la tesis. Entonces, existe un C, esa es la tesis. Existe un punto C, existe al menos una raíz. Al menos una raíz la función siempre va a tener. ¿Tá? Acá en el gráfico 1 tenemos 3 raíces. ¿Tá? En el gráfico 2 también hay 3, pero no pensar que siempre van a haber 3. ¿Tá? Podrían haber una o bueno, o más. ¿Está claro el teorema? Si yo tengo una Profe. función continua, ¿tá? Continuamente empieza de un negativo y termina en positivo. Entonces necesariamente alguna vez va a cortar con el eje de las X. ¿Sí? Profe, en este caso entonces C siempre va a ser raíz. Siempre va a haber una raíz. Va a haber un punto C que f de C es 0. Acá no dice raíz, Y pero puede, ya sabemos que y si puede f de C es haber 0, más de sí. una raíz Puede diferente. haber más de Sí. uno, sí. El teorema de Está. Bolzano me asegura que una función continua en un intervalo cerrado y acotado, con los f de A y f de B de signos opuestos, al menos una raíz voy a tener siempre. Capaz que tengo más, como en los gráficos 1 y 2. ¿Ah? Pero al menos una raíz voy a tener. ¿Está claro cuáles son las hipótesis? ¿Cuál es la tesis del teorema? Sí, profe. Bien. Primera pregunta. El gráfico 3. ¿Qué se cumple? ¿Se cumplen las hipótesis? ¿Se No, cumplen la tesis? no. ¿Qué no se cumple en el gráfico 3? Que F de A y F de B son los dos positivos. Ahí va. No se está cumpliendo la hipótesis 2. Ahora me pregunto, teorema de Bolzano, ¿qué dice? Que si se cumple hipótesis 1 y se cumple hipótesis 2, entonces se va a cumplir la tesis. Eso es Bolzano. ¿Sí? ¿Qué vemos en el gráfico 3?
¿La función es continua? Sí, es continua. No hay flechas y puntos ni nada, todo es continua. ¿La hipótesis 2 se cumple? No. El f de A y f de B no son de signos opuestos. ¿Se cumple la tesis? Sí, tiene raíces. ¿Hay alguna contradicción en esto? No se está cumpliendo la hipótesis 2, pero se está cumpliendo la tesis. Y no hay contradicción. Porque el teorema de Bolzano dice, si se cumplen las dos hipótesis, entonces se va a cumplir la tesis. Si no se cumplen las hipótesis, Bolzano no dice nada. Capaz que sí, capaz que no. No sabemos nada. ¿Está? Pero lo que sí sabemos es que cuando se cumplan las dos hipótesis, la tesis se va a cumplir siempre. Si la función es continua, el f de A y f de B son de signos opuestos, entonces raíces seguro que voy a tener. Puede ser que sea una, puede ser que sean más de una. Ahora, si la función no es continua, o los extremos no son de signos opuestos, puede tener raíces, puede no tener raíces. Veamos el gráfico 4. No cumple las hipótesis. ¿Qué hipótesis no se cumplen en el gráfico 4? Los No tiene valores f de A y f de B no son opuestos. No se está cumpliendo la hipótesis 2. Y si no se cumple la hipótesis 2, la tesis no tiene por qué verificarse. Y realmente no tiene raíces. ¿Tá? No existe un C tal que f de C igual 0. No tiene raíces en el gráfico 4. No tiene por qué tener raíces. Bolzano no dijo qué pasaba cuando el f de A y f de B eran de signos iguales. ¿Tá? Bolzano dice que son de signos opuestos, raíces voy a tener, seguro. Si son de signos iguales, capaz que sí, capaz que no. El gráfico 3 tiene y el gráfico 4 no. ¿Está? Entonces, si aparece un gráfico así y me pregunta qué se cumple, qué no se cumple, yo tengo que decir que no se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano. Y además, en el 4 tampoco se cumple la tesis. En el gráfico 3 no se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano, pero se está cumpliendo la tesis. Tiene raíces. En el gráfico 1 y el gráfico 2 se cumple todo. Se cumplen las hipótesis y bueno, cuando se cumplen las hipótesis, siempre se va a cumplir la tesis. ¿Está claro esto? Sí. A ver si hay alguna situación más. Bolzano estamos, ¿no? No, por ahora no. A ver acá. Máximo y mínimo. A ver si hay algún ejercicio de Bolzano. Acá. Bolzano. Acá observaciones sobre el teorema de Bolzano. Ya vimos que cuando no se cumple la hipótesis, la tesis se puede cumplir o no. Acá hay ejercicios, sí. Hay ejercicios de Bolzano. Hay que ver alguno. A ver. 7.5. Ah, no, esto es más bien para... Encuentra un ejemplo de una función definida en el intervalo 0,1. Ven que están cerrados, incluyendo los dos extremos. Queremos una función que sea continua en 0,1, que el f de 0 sea negativo, el f de 1 sea positivo, o sea, los extremos, como dijimos, que f sea continua en todos los puntos del intervalo en el medio, interiores, y que no sea continua en todo 0,1. A ver, encuentra un ejemplo de una función definida en el intervalo 0,1, tal que f de 0 menor, f de 1 mayor,
f sea continua en todos los puntos del intervalo. Ah, claro. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren lo que dice acá, que sea continua en todos los puntos interiores. No me está pidiendo que sea continua en todo 0,1, como pide Bolzano. ¿Ah? Si bien se cumple la hipótesis 2, es negativa en el extremo izquierdo, es positiva en el extremo derecho, no se está cumpliendo la hipótesis 1, que sea continua en todo 0,1, incluyendo el 0 y el 1. Acá me está pidiendo dar un ejemplo de una función que es continua en el interior, ¿tá? Que toma signos opuestos en 0 y en 1, pero que no tenga raíces, que no se cumpla la tesis. ¿Tá? No tiene raíces, ¿tá? Sí son opuestos en A y en B, en 0 y en 1, pero no es continua en todo 0, 1. En los puntos interiores sí, pero en 0 o en 1 no. Y bueno, no es muy difícil dar un ejemplo de una función que pase esto. Acá hay uno. Acá una función la podríamos definir así. Una función lineal, ¿tá? En 0 me da -1/3, en 1 me da 4/3, ¿tá? Es negativa y positiva. Los extremos son, en los extremos toma valores opuestos, ¿tá? -1/3 y +4/3. Es continua en los puntos interiores, ¿tá? Es una función lineal, es continua. ¿Tá? No es continua en el 1 y no es continua en 0, porque por la derecha me da 1/3 el límite, pero el valor es -1/3. No es continua en 1, por la izquierda me da 1, pero el valor es 4/3. Y como ven, la función nunca corta el eje de las X, no tiene raíces. ¿Ah? Es un ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Porque la función no es continua en todo 0, 1. ¿Ah? Tiene que ser continua en todo el intervalo 0, 1, incluyendo el 0 y el 1. Y acá la función es continua solo en 0, 1 abierto. En el 0 no es continua y en el 1 tampoco. Bueno, no tiene mucho cálculo este ejercicio. Es para inventar una función como esta función que di acá, una función lineal, pueden inventar cualquier función, ¿tá? Pero que no tenga raíces y que tome valores opuestos en los extremos, nada más. Bueno, este es 7.5. Bueno, veamos el último ejercicio, 7.6. Acá sí está para aplicar el teorema de Bolzano. 6. Bien. Se considera una función, ahora sí vean que el 0, 1 cerrado. Y f de x es un polinomio. Demuestre que f tiene al menos una raíz en el intervalo 0, 1. ¿Cómo hacemos para demostrar que una función tiene al menos una raíz en un intervalo? Para eso tengo el teorema de Bolzano. El que me asegura la existencia de una raíz es el teorema de Bolzano. ¿Cómo Profe, puedo demostrar? Sí. sustituyo el valor de 0 en la función y luego sustituyo el valor de 1 y si Y me bueno, da uno positivo y otro ahí veo, negativo. ahí va. En uno de los extremos me tiene que dar de un signo, en el otro extremo me tiene que dar de otro signo. Si se cumple la hipótesis 2, los valores son en los extremos del intervalo, son de signos opuestos. Si se cumple la hipótesis 1, que la función sea continua en todo el intervalo AB, incluyendo A y B, entonces se va a cumplir la tesis de la existencia de la raíz. ¿Tá? Tenemos que verificar que se cumplan las dos hipótesis, la continuidad y
que sean opuestos los valores en A y en B de la función. ¿Tá? Verifiquemos las dos hipótesis. Bien. Acá. 7.6, una función vamos a corregir acá, f no va de A en B, de todos los reales, va de 0,1, 0.1, ahí, de 0.1, polinómica. Entonces, ¿por qué va a ser continua en 0,1? ¿Por qué se cumple la hipótesis 1 del teorema de Bolzano? Y bueno, porque es una función polinómica. Y las Todos los funciones polinomios polinómicas son continuos. son continuas en todos los reales. Así que va a ser continua en el 0,1 cerrado. ¿Tá? Así que decimos, es continua por ser una función polinómica. Hipótesis 1 se cumplió. Lo demostramos. Vamos a la hipótesis 2, que f de 0 y f de 1 tienen que ser de valores distintos, de signos opuestos. Vamos a ver el f de 0. El f de 0 siempre es el término independiente. 3. Vamos a ver el f de 1. Me está dando f de 1, me queda 1, menos 7, Menos 2, menos profe. 6, menos 2. F de 1 menos 2. Bueno, ya está. Me da positivo en la izquierda, negativo en la derecha, son de signos opuestos, se cumplió la hipótesis de Bolzano, existe un punto, ¿tá?, interior. ¿Por qué Bolzano no decía que tenía que ser interior? Bolzano decía que tenía que, a ver si decía Bolzano que tenía que ser interior. Sí, Sí, está decía. bien, está bien, está bien. ¿Por qué tiene que ser interior? ¿Por qué no puede ser el A y el B? Porque el f de A y f de B no pueden ser ceros. Porque Si no, no me va claro. a dar de signos opuestos acá. ¿Tá? El f de A y f de B no pueden ser ceros, porque si no, no va a dar menor que cero. ¿Tá? Por eso. Así que la raíz va a ser un punto interior del intervalo entre A y B. Nunca va a ser igual a A o igual a B. ¿Tá? Bueno, se cumple todo. Por teorema de Bolzano, ¿tá?, existe un C entre 0 y 1 que es raíz del polinomio. Bueno, así es como se trabaja Bolzano. ¿Alguna pregunta? Lo mismo el 7.7, otra vez igual. Profe, pero Sí. ahí entonces no era necesario que después calculemos los puntos en los cuales están las raíces, ¿no? No, no es necesario. Porque Eso no lo teniendo en pide. cuenta que uno... Ah, No, está, Bolzano perfecto. no dice cómo hallar la raíz. Es solo un teorema de existencia. ¿Ah? Bolzano dice, bueno, se cumplen estas condiciones, seguro va a haber una raíz. Al menos una, pueden haber varias. ¿Cómo hallar las raíces? Eso no se sabe. Eso depende de cada función en Perfecto. cada caso. ¿Ah? Pero es bueno a veces, la vida real tiene una situación y quiere saber si tiene o no tiene raíces. Ah, bueno, entonces a ver, verificamos si se cumplen las condiciones, entonces al menos una raíz va a haber. Después, hallar esa raíz capaz que no es tan importante, capaz que solo basta con saber si existe. Bueno, eso era más o menos lo que teníamos pensado para hoy. Ya queda muy poquito de continuidad. Nos está quedando un teorema más, un teorema de Weierstrass, y ta, y termina. Ah, no, y Darboux, Weierstrass y Darboux. Ahí está. Weierstrass y Darboux, y se termina ya todo. Así que el capítulo 7 de continuidad ya lo tenemos bastante avanzado. Lo terminamos. Bueno, muy bien. Dejamos por acá. Bárbaro, profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Nada. profe. Que pase Gracias. bien, buenas profe, noches. muchas gracias. De nada. Muchas gracias, profe. Nada. Gracias, profe. Hasta el jueves. Al jueves.